Bien, buenos días. Estamos terminando el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Entonces estuvimos comentando hasta el versículo 23 y vamos a continuar por el 24. Pero vamos a leerlo todo una vez más, como decíamos hace un momento. Y bueno, yo creo que hoy terminamos de comentar el capítulo. Entonces, Hilda, adelante. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principio de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de aquellas que están encintas y las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación tal cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Gracias, Hilda. Amén. Muy bien, pues en estos días hemos estado comentando esta primera parte del capítulo, donde tenemos señales, ¿no? Uh-huh. Una señal es un evento que anuncia que algo está cerca, ¿no? Que algo se va a dar, o que algo viene de Dios, depende del contexto, ¿no? Entonces, Jesús está dando señales de su segunda venida, ¿no? ¿Qué es lo que va a anunciar que Él regresa a la tierra? Y es importante que entendamos que cuando Jesús vuelva, Él no viene como lo hizo la primera vez, de la misma manera. Cuando Él vino a este mundo, encarnándose, ¿no? Naciendo como un bebé y creciendo como un ser humano más, pues Él lo hizo con una misión que tenía que cumplir. Y esa misión era venir como representante de la raza humana, de la humanidad. Por eso nació como un bebé y creció como uno más de nosotros, para poder, en representación nuestra, pagar la deuda de todo ser humano contraída con Dios por haber quebrantado su ley. Es decir, pagar Él por nuestros pecados, ¿no? Para eso tenía que hacerlo como un hombre, ¿no? Pero tenía que ser un hombre puro, que no hubiese pecado. Si él hubiera cometido algún pecado, no podría pagar por los pecados de otros. Tendría que pagar por los suyos, ¿no? Entonces, esa era su misión. Y Jesús vino y la cumplió. Además, pues de manifestar al Padre, de ser un ejemplo para nosotros, ¿no? De mostrarnos el amor de Dios. Pero Él cumplió esa misión, ¿no? Dar la vida para nuestra redención, para que seamos reconciliados con Dios si creemos. Pero cuando Él regrese, como Él prometió, pues Él vendrá para establecer completa y plenamente, de forma literal, el reino de Dios en la tierra. Él vendrá en ese momento para suprimir toda rebelión. Traerá juicio, ¿no? Juzgará, y entonces quitará el pecado, cambiará todas las condiciones, ¿no? del mundo corrupto en el que vivimos, y el reino de Dios estará aquí, ¿no? Así será cuando Él regrese. Bien, entonces Jesús dio señales, y es lo que estamos estudiando en este capítulo, sobre, pues, precisamente su regreso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que a aquellos que vivan en ese tiempo, a sus discípulos, pues puedan
pues puedan darse cuenta de que ya viene Jesús, viene el Rey. Bien, pues esas son las señales que hemos estado comentando. Veíamos que va a ser una época de progresión, ¿no? De aumento por un lado en la maldad, ¿no? Por otro en las catástrofes naturales, como terremotos, por otro en los conflictos bélicos, en las guerras, todo va a ir en aumento, ¿no? Por otro, va a haber mucho engaño, ¿no? Y mucho engaño en nombre de Dios, engaño religioso, ¿no? Falsos mesías, falsos profetas. Y por otro, pues tenemos el avance del Evangelio. El Evangelio va a ser predicado. Jesús dijo en todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes de que Él regrese, ¿no? Por otro lado, pues Jesús anunció persecución. Dijo que los discípulos serían perseguidos. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y también anunció, pues, que justo cuando Él vaya a regresar, se va a levantar un sistema mundial anticristo. Entonces ahí la persecución va a llegar a su punto más elevado. Y bueno, Jesús pues anuncia un evento clave que es la abominación desoladora, que ayer estuvimos revisando algunas de las posibles interpretaciones de lo que eso podía ser, ¿no? Y estamos en ese contexto de gobierno mundial anticristo que persigue a los cristianos. Muchos mueren como mártires, el resto pues tiene que huir, tiene que escapar a los lugares apartados, ¿no? Cuando eso suceda, pues Jesús estará a punto de regresar. En otros lugares de la Biblia se nos dice que ese gobernante, en su acción contra los cristianos, en su persecución, ¿no? En su gobierno satánico, pues tiene para actuar 3 años y medio. Y en conexión con este sistema mundial futuro anticristo, pues tenemos el término este de tribulación o gran tribulación, ¿no? Que decíamos que esto, a mi modo de entender, pues hace referencia a esa persecución contra los discípulos de Jesús, los cristianos, en su momento más elevado de toda la historia, como nunca antes la ha habido ni la habrá después, ¿no? Como dijo aquí Jesús. Bien, pues todo esto a modo de repaso, y así entramos en la última sección de este capítulo, a partir del versículo 24, que también lo comentamos por encima ayer. Hay allí en el versículo 24 se nos ubica, ¿no? En el tiempo. Fijaos que tenemos allí la palabra después, ¿no? Esa palabra es importante. Versículo 24, ¿no? Dice, pero en aquellos días, tenemos todo lo que ha estado describiendo. Se nos ha hablado de abominación desoladora, de tribulación. Estamos en ese contexto de ese gobierno anticristo, ¿no? A nivel mundial, de persecución. Todo lo que ha estado pasando en la tierra, de catástrofes y demás. Y entonces dice que en aquellos días, después, ¿no? De aquella tribulación, y entonces ahora Jesús nos va a describir su regreso a la tierra.
cómo va a ser. Entonces, ¿cuándo viene Jesús? Viene después de esa tribulación, después de esa persecución a nivel mundial contra los cristianos, ¿no? Y todos aquellos que rechacen el sistema del anticristo y la marca que él va a imponer y todo eso que tenemos escrito, ¿no? Ahora, ¿cómo describe Jesús su venida? Versículos 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Uh-huh. Entonces, en las nubes. Jesús viene en las nubes, ¿no? Entonces Jesús viene desde el cielo, ¿no? Por eso él había dicho en los versículos anteriores que si en ese tiempo alguien dice, mira, Jesús ya ha regresado, está en tal lugar, pues que no lo creamos, dice Jesús, ¿no? Porque va a haber mucho engaño en ese sentido. Ha venido Jesús, el Mesías ha vuelto, está en Jerusalén, vamos a verle. Dice Jesús, no lo creáis, porque eso va a ser un engaño. Porque cuando Él regrese, va a venir desde el cielo, ¿no? Y va a ser algo visible. En todo el mundo, todo el cielo se va a iluminar, se va a llenar. Viene Jesús con sus ángeles, ¿no? Entonces va a ser algo evidente. ¿Y cómo nos dice que viene? Dice que vendrá en las nubes. Con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria. Las estrellas caerán del cielo. El versículo anterior, ¿no? Sí. Claro, eso de las estrellas caerán del cielo difícilmente está hablando de estrellas literales, ¿no? O sea, hoy en día sabemos que las estrellas son pues lo que son, ¿no? Como el sol es una estrella, ¿no? Pero si esto es algo que literalmente se van a ver estrellas cayendo, pues posiblemente lo que nosotros vemos como estrellas fugaces, que le llamamos, ¿no? Se dice ahora mismo caen estrellas. Claro, lo que nosotros vemos de estrellas cayendo, que le llamamos estrellas fugaces, a veces están esas tormentas de estrellas que se llaman, ¿no? De estrellas fugaces. Y se ven en una época del año, ¿no? Como muchas, ¿no? Una noche que va, claro. O en el sentido que pone en el 27, enviará sus ángeles. Las estrellas, sus ángeles. Como ángeles, ¿no? Ese es un detalle interesante. También decíamos ayer que esta expresión de las estrellas cayendo del cielo, el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, esto ya lo tenemos en el Antiguo Testamento, en diferentes lugares, en conexión con el juicio de Dios. Entonces también puede ser una forma figurada, no literal, de decir que ya llega el momento del juicio. Jesús regresa y Dios va a juzgar la tierra. Pero muy probablemente también en el cielo va a haber algo físico que va a suceder, ¿no? Como si decíamos, como si Dios abriera el cielo para que Jesús entre, ¿no? Para conectar el plano terrenal, material, con la dimensión espiritual, ¿no? Y Jesús viene con sus ángeles aquí a la tierra. Ahora, en ese regreso de Jesús, en realidad, Él no pisa la tierra. ¿Qué es lo que Él hace desde el cielo? Versículo 27. Enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los cuatro vientos, ¿qué es? De todo el mundo. De todo el mundo. Es como decir de norte, sur, este y oeste. Es una expresión equivalente, ¿no? Es decir, de todos los lugares.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene en el cielo y ¿qué hace entonces desde el cielo? Envía a los ángeles. Envía a sus ángeles, ¿no? ¿Y sus ángeles qué hacen? ¿Por qué los envía? Junta a los escogidos. Los envía a toda la tierra para llevarse de la tierra a los que hayan quedado vivos que sean de Cristo. De su pueblo, los cristianos que queden vivos, porque recordamos que estamos en ese contexto de persecución y de un sistema mundial anticristo. Entonces Jesús regresa y envía a sus ángeles y se llevan de la tierra a los que queden vivos que estén esperando a Jesús. Inmediatamente después de eso, Dios juzga la tierra. Eso lo tenemos en Apocalipsis. ¿Cómo se le llama a este evento en el que Jesús envía a sus ángeles para llevarse a los suyos? ¿Cómo se le llama esto? La salvación. El arrebatamiento. Fijaos, vamos a hacer un salto a una carta del apóstol Pablo, que es la de Primera de Tesalonicenses, donde él describe el mismo acontecimiento. Fijaos en el capítulo 4, como lo dice en el versículo, vamos a leer 16 y 17. ¿Quieres tú, Josi? Sí, ahí está. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Veis el paralelismo, que se trata del mismo acontecimiento? Fijaos cómo lo describe. Lleno de esperanza, de ilusión. Nos llena de esperanza, ¿no? Claro. Fijaos. Claro, esto es importante que menciona aquí, ¿no? Porque aquí aclara el apóstol Pablo que en ese arrebatamiento que llamamos, ¿no? Jesús llevándose a los que queden vivos de su pueblo en la tierra, al mismo tiempo Jesús va a resucitar a los que hayan muerto confiando en Él, ¿no? Dice los muertos en Cristo, ¿no? Pero no los va a resucitar sino a ellos, no a todo el mundo, ¿cierto? No Claro. a todos los muertos. No, solo a los muertos que le pertenezcan a Él. Él les habla, porque dice con voz de mando. Le habla. Bueno, ahí con voz de mando es que manda a los ángeles para que recojan, para que vengan aquí a la tierra. Acoger a los suyos. Claro. Ahí me parece que dice que con voz de mando. Y con trompeta de Dios también dice. Descenderá del cielo. Era una conducción terrible. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después de eso, resucitan los que no han estado con Dios. Claro, mucho También tiempo dice, después. Porque también dice que resucitarán también ellos. Y ahí ya será que les va a mandar donde les corresponde. Ahí es el juicio final, claro. O sea, esta es la que se llama la primera resurrección, que son los que hayan muerto en Cristo. Entonces Jesús los resucita para llevárselos con Él. Pero la Biblia nos habla de otra resurrección que viene después, que es la del resto de todos los muertos.
Entonces todos los que hayan muerto sin Cristo son resucitados y se presentan ante el juicio final, ¿no? Delante de Dios. Para ser juzgado. Para ser juzgados por Dios, sí. Eso lo tenemos al final de Apocalipsis, ¿no? Entonces, así sucede, ¿no? Y fijaos en el contraste, como decíamos, entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. En la primera nace como un bebé, indefenso, pequeño, vulnerable, en un pesebre rodeado de animales, ¿no? Crece como un ser humano normal y vive una vida pues humilde, escoge la vida del servicio, ¿no? De entrega, de amor desinteresado, y morir como un criminal sin serlo, ¿no? Pagando por todos nosotros. Esa es su primera venida, pero en la segunda, fijaos cómo viene, dice con voz de mando, ¿no? Viene con poder, con gloria, viene como ese rey que ya ha vencido y ahora viene a tomar la tierra, ¿no? A recuperarla para el reino de Dios. Entonces dice que resucita a los muertos en Cristo. Y versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Uh-huh. Seremos arrebatados, ¿no? Y Jesús nos aclara que los ángeles participan, ¿no? En eso, ¿no? Venir y llevarnos de aquí, ¿no? Creo que es en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que los que sean arrebatados serán transformados, ¿no? Es decir, que ellos no han muerto, no han pasado por la muerte, pero son transformados en ese momento para dejar de tener un cuerpo como el que tenemos ahora, que es un cuerpo mortal, y recibir el cuerpo de la resurrección, ¿no? Como los muertos que han resucitado. También en 1 Corintios 15 dice el apóstol Pablo que el cuerpo de la resurrección será semejante al que Jesús tiene. Jesús resucitó con un cuerpo inmortal, ¿no? Que ya nunca más morirá, que no se puede enfermar, que no funciona como el nuestro, ¿no? Con el mismo sistema, ¿no? de sangre, de todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Sino es un cuerpo eterno para vivir para siempre, en una tierra material, ¿no? Uh-huh. Que habrá sido regenerada. Uh-huh. Bien, pues eso es lo que describe aquí Jesús, Marcos 13. ¿Y cuándo sucederá esto? Jesús lo ha dicho, después de aquella tribulación. Cuando se le haya acabado el tiempo que Dios le permite obrar al anticristo, después de esa gran persecución y de ese sistema satánico en todo el mundo, Jesús regresa de esta manera. Cristian, si Jesús viene y nuestro cuerpo está modificado, porque nuestro cuerpo será ya como Él. Entonces, y Él dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Uh-huh. Entonces, esas personas no comerán, ¿cómo será? Pues hay mucho de misterio que Dios ha escogido no revelarnos, ¿no? Eso es como, fíjate, hay una ilustración interesante, ¿no? A este respecto. Es como, tú imagínate que dos bebés que están siendo formados en el vientre de su madre, ¿no? Pudiesen comunicarse entre ellos y hablar, ¿no? Y dijeran, oye, me han dicho que dentro de poco vamos a salir a una nueva realidad, ¿no? Dice, oye, ¿cómo va a ser? ¿No? Dice, pues, no lo sé, esto pues, yo creo que va a ser de esta manera, ¿no? Yo creo,
no se lo pueden ni imaginar, ¿no? Sin embargo, donde van a salir, ¿no? Es una realidad mucho mejor, ¿no? Salvando, pues claro, la corrupción que hay hoy en día, ¿no? Como está todo el mundo corrupto, caído, ¿no? Pero claro, ¿cómo se puede imaginar, en caso de que tuviese el cerebro ya desarrollado para imaginárselo, ¿no? Un bebé que está siendo formado en el vientre de su madre, ¿cómo va a ser la realidad a la que va a entrar, ¿no? Que va a poder ver con sus ojos, que hay luz, la luz del sol, que va a poder aprender a hablar, va a crecer, va a aprender una serie de cosas, se va a poder desplazar, ¿no? Entonces, Dios ha revelado muy poco acerca de la vida después, ¿no? Sí que hay algunas cosas que Él ha querido que sepamos. Al final del libro de Apocalipsis, por ejemplo, pues Él habla de ese lugar, que es llamado la Nueva Jerusalén. Y hay algunos detalles que Dios da, como que no va a haber ya más enfermedad, ni muerte, ni pecado, ni maldad, ¿no? Ya no estará tampoco el tentador, ¿no? para tentar. Pero dice también que el demonio será, como quien dice, digámoslo así, amarrado por un tiempo. Y que después volverá otra vez a la misma historia, a querer hacer pecar a los que ya estén ahí viviendo en la tierra. Claro, si profundizamos un poquito más, entramos en los detalles, ¿no? De todos estos eventos futuros, antes de que Satanás sea quitado definitivamente, ¿no? Nos dice que por un lado tenemos a los que han sido arrebatados y se han sido llevados por Jesús, ¿no? Que podríamos decir que son los que han sido salvados por medio de la fe en Él, ¿no? Y esta es la época en la que estamos, ¿no? De arrepentirse y creer en Jesús para ser salvos. Pero por otro lado, también se nos dice que va a haber otras personas, salvas también, ¿no? Que van a estar como fuera de esa Jerusalén celestial, ¿no? Y que van a estar en un reinado milenial de Jesús en la tierra, donde Satanás no va a estar, pero después Satanás va a tener una oportunidad de poner a prueba seguramente a esos que estaban fuera, que ¿quiénes son? Pues eso también es bastante misterioso. Pueden ser personas que quizá nunca hayan conocido el Evangelio en su vida, ¿no? Y tienen esa oportunidad, pero no han sido salvos por medio de la fe. Pueden ser incluso personas que nazcan en ese tiempo, ¿no? Y tienen que ser puestos a prueba. Tienen que escoger. Vale. O sea que estamos unos van a quedar con Cristo en el cielo, digámoslo así. Y otros van a quedar aquí en la tierra. Otros, digámoslo así, otros que creyeron en Cristo y todo, y que no fueron, y que pues por eso están los que no perecieron, porque los otros perecieron y todo, pero quedaron ellos. Sí, es importante que entendamos que estamos tratando, ¿no? de vislumbrar algo de lo que Dios apenas ha revelado, ¿no? Entonces, lo que sí, de lo poco que Él ha revelado sobre el después, es que en la Nueva Jerusalén van a estar los redimidos, el pueblo de Dios viviendo con Él, pero que también va a haber gente viviendo fuera. Entonces uno dice, bueno, ¿y quiénes son esos que están viviendo fuera? Porque esos no son los condenados, porque también van a haber personas que habrán sido condenadas, que estarán en el infierno, pasando ahí la eternidad. Entonces, por un lado están los que están en la Nueva Jerusalén, viviendo con Cristo, por otro están los condenados en el infierno, pero por otro hay otras personas viviendo fuera, ¿no? Entonces, ¿esos quiénes son? No lo sabemos, ¿no?
es posible, pensando, ¿no?, que sean, bueno, pues quizás son aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero que han tratado de vivir una vida conforme a su conciencia, y Dios les da esa oportunidad. Quizás son los sobrevivientes del juicio que Dios va a traer a la tierra al final, y tienen esa... Es difícil de saberlo porque Dios no ha revelado mucho sobre eso. Pero en todos esos detalles sí que nos cuenta el Apocalipsis que después de un tiempo de Cristo reinando en la tierra, Satanás va a ser liberado para poner a prueba no a los que están con Cristo en la Nueva Jerusalén, con Él, no a los redimidos, sino a otros que están ahí fuera, ¿no? Satanás les va a poner a prueba. Entonces ellos tendrán que escoger, ¿no? Después de eso, Satanás ya es quitado para siempre. Sí. Después de eso ya es quitado, claro, para siempre. Uh-huh. Pues, parece que hay, a mí se me da que es como cuando Cristo murió y bajó al infierno. Uh-huh. Y sacó de allí a los que no habían conocido tal vez el Evangelio. ¿Sí? Eso también tiene mucho de misterio. Sí. Entonces, ¿por qué? Cuando bajó al infierno, pues una posible forma de interpretar eso es así, que Jesús cuando murió bajó al infierno, predicó en el infierno, porque allí había muchos condenados que nunca tuvieron, porque Jesús aún no había venido, no había muerto en la cruz, entonces nunca tuvieron la oportunidad que por ejemplo nosotros tenemos, de escuchar qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros y creer para ser salvos, ¿no? Entonces, como si Jesús le hubiera dado esa oportunidad a aquellos que murieron sin haberla tenido, ¿no? Eso es una forma de interpretar esos pasajes que realmente son tienen mucho de misterio para nosotros, porque Dios apenas ha dejado nada escrito sobre eso. Lo que Dios quiso que sepamos. Claro. Lo demás ya lo tiene oculto. Claro. Revelarlo después. Claro. Bien, pues vamos a continuar con el capítulo 13, a ver si lo terminamos. Bien, versículos 28 al 30. Marieta, ¿quieres tú leerlos? Marcos 13. ¿O lo tienes tú, Patricio? ¿Sí? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y el 31? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué dice Jesús de la higuera? ¿Qué es lo que...? Que cuando vean ya la higuera, los frutos de la higuera y todo, pues así mismo es cuando la venida de Él. Porque cuando la higuera empieza a dar sus capullitos, pues ya va a venir el fruto. O sea, una higuera es un árbol de hoja caduca, ¿no? La higuera es los higos que venden en el mercado. Claro. Eso es un árbol grande y con hojas inmensas y que tiene un fruto muy bueno y que lo venden muy caro. Y es un árbol que pierde la hoja, ¿no? En invierno pierde la hoja. Se seca y se cae. Claro. Pero cuando se está aproximando el verano, cuando llega el buen tiempo, brotan las hojas otra vez. Sí, ¿no? Y son unas hojas anchas. Entonces, dan un líquido blanco. También, sí. Entonces, cuando uno ve que las hojas están saliendo en la higuera, sabe que se acerca el verano, ¿no? Que el buen tiempo se acerca. Entonces Jesús dice, también vosotros cuando veáis todas estas señales que él ha estado describiendo, es como esas hojas que van saliendo en la higuera.
sabed que el verano, o sea, mi regreso está cerca. Claro, esa es la imagen que utiliza, ¿no? No, y aún los árboles, uno observa los árboles y cuando el invierno está pasando empieza a echar capuchitos y ahí mismo empiezan a salir las hojas. Claro. Y bueno, después las flores, y después los frutos. Ahora, hay otra lectura que se puede hacer de este versículo, que algunos la hacen, ¿no? Y es que algunos ven en la higuera de la que Jesús habla un paralelismo con Israel. No solamente aquí, sino por ejemplo, cuando Jesús dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, eso lo leímos también, ¿no? Es otra higuera. También se lo dijo a una higuera. Claro, se vio que le maldició. Claro. Y se secó. Sí. También algunos comparan esa higuera con Israel o con el sistema religioso judío, ¿no? Eso es interesante porque claro, esto la Biblia de forma literal no lo aclara así, ¿no? No lo dice. Pero si Jesús tenía esa intención de fondo, como algunos creen, ¿no? De los que estudian la Biblia, pues entonces Jesús estaría diciendo que una señal también del tiempo del fin, de cuando Él vaya a regresar, es que Israel resurja, ¿no? Ajá. Lo cual es interesante, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Porque en unos 2000 años de historia, Israel no ha existido como nación, ¿no? Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que se estableció nuevamente el Estado de Israel, y lo que se está buscando ahora, lo que están buscando los judíos, es establecer el sistema religioso basado en el templo de sacrificios y todo ese ritualismo que ellos tenían, ¿no? Entonces, si esta higuera representara también eso, pues Jesús nos estaría diciendo, cuando veáis que resurge la nación de Israel y que se va a establecer el sistema religioso judío basado en el templo, sabéis que yo estoy a las puertas. Pero bueno, esto es tratando de leer más allá de lo que realmente dice el texto, porque el texto no dice eso, ¿no? Ajá. El texto nos habla de esas señales, ¿no? Que nos dejan ver que Jesús viene como las hojas que brotan en la higuera cuando el verano se aproxima. Ahora, ¿qué dice Jesús en el versículo 30 sobre la generación? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ajá. ¿De qué generación está hablando Jesús? Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Imagino, esta generación, nuestra generación. Uh-huh. Uh-huh. La nuestra, la que estamos nosotros, ¿sí? Creo. Puede ser, pero en este versículo, cuando él dice, no pasará esta generación. La generación anterior. Ajá. La que estaba escuchando a Jesús. Claro, pero esa no puede ser porque ellos no vieron todas estas cosas, ¿no? Y Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Me parece que lo que está tratando de indicar Jesús es que la generación que viva esas señales van a ver todo, ¿no? Desde las primeras señales hasta las últimas, el sistema del anticristo y el regreso de Jesús. Es como que todo va a acontecer en una misma generación, ¿no? Dice, no pasará esta generación, ¿cuál? Pues la que viva estas cosas, hasta que todo esto acontezca. No sé si vosotros veis alguna otra forma de interpretar o de entender esto. Yo creo que se debe entender de esa manera, ¿no? Yo también entiendo de esa manera que toda la generación, claro que existe. Entonces ya, no habrá otra generación así, si mientras no pasa todo. Todo va a eliminarse, todo va a destruirse, todo, como ahí mismo nos dice. Entonces ya la generación que hay ya
finaliza y ya después ahí, ya entonces el final. Sí. O sea, nos referimos a que una generación pues es como la vida de una persona, ¿no? O sea, las personas que más o menos nacen en la misma época, por ejemplo, la generación de nuestros padres, ¿no? Luego viene la generación siguiente, ¿no? Luego la generación siguiente. Entonces, es como decir, bueno, la generación, o sea, las personas que vean estas señales van a verlo todo. No es que vienen las señales en una generación, luego vienen otras señales más en la siguiente generación, luego otra más en la siguiente y luego la otra vez el regreso de Jesús. No es así, sino que una misma generación, en una misma generación va a pasar todo. ¿No? O sea, esto es como, por ejemplo, cuando ponen en ciertos textos, por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, bueno, pudiéramos tal vez pensar que es eso. O sea, una generación fue antes de Cristo y la otra generación fue después de Cristo. Claro, no, eso serían eras, ¿no? No generaciones, sino eras. La era antes de Cristo, la era después de Cristo. La era de la ley, la era de la gracia. Pero generación es como la vida de una persona. Eso es una generación, ¿no? Entonces, después de Cristo han habido muchísimas generaciones, cientos de generaciones, ¿no? Entonces, claro, es como la... Ajá. ¿Se entiende o más o menos? Sí, sí. Estamos tratando de entender lo que Jesús dijo, porque... Claro. Bien, luego Jesús en el 31 utiliza una expresión muy fuerte, ¿no? Sí. Dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está poniendo como el sello, ¿no? Está diciendo Jesús, lo que yo he dicho se va a cumplir. Sí, es por siempre. ¿Cómo? Por siempre. Por siempre. Ajá. Dice, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir a que no se cumpla lo que yo he dicho. Fijaos, Jesús está hablando como Dios, ¿no? Como él, es la palabra de Dios, salida de la boca de Jesús, se va a cumplir, ¿no? Se va a cumplir sí o sí. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Todo esto que Jesús ha dicho, en relación a su venida, se va a cumplir. Y Jesús regresará de esa manera. Pero, ¿cuándo regresará Jesús? ¿Podemos poner una fecha? No, no sabemos. Podemos decir, en el día 28 de febrero del año 2050, Jesús regresa. ¿Podemos decir eso? No. Solo hay que estar preparados. de nada. Bueno, pero ahí en la Biblia dice que él estará, como quien dice, lo verán, como ver a la luna o como ver el sol. Pero va a venir a la tierra, pisará otra vez la tierra, caminará sobre la tierra. Primero no. Primero lo que decíamos antes, es lo que llamamos el arrebatamiento. Después Dios, cuando Jesús ya ha arrebatado a su pueblo, Dios barre con la tierra. Ya tenemos en Apocalipsis descrito lo que se llaman las copas de la ira, que es la ira de Dios, su ira justa que Él derrama contra una humanidad corrompida, totalmente corrupta, que ha rechazado a Dios. ¿Cómo dice ahí en esos versículos? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y en el 35, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y en el versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay un detalle aquí que quizá deberíamos de aclarar. Cuando Jesús dice ni el Hijo, ¿no? Se está diciendo que ni Él mismo lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo podemos encajar esto con
la realidad que nos presenta la Biblia de que Jesús es Dios, porque Dios todo lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿Qué pensáis? ¿Cómo se puede entender el que Jesús diga que ni Él lo sabe y por otro lado, en otra parte de la Biblia nos digan, o sea, tengamos escrito que Jesús es Dios? Y que Él hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Y que no sepa cuándo va a ser, pero les quiso decir simplemente. ¿Qué pensáis? ¿Cómo se puede encajar esas dos piezas? Génesis dice eso. Que Dios lo creó todo, ¿no? Sí. Sí. Que Jesucristo es el verbo hecho carne, ¿verdad? Y que Él todo lo hizo, y que sin Él nada hubiera existido. Claro. Y Él viene y dice que no sabe cuándo sucede, cuándo pues, van a pasar todas estas cosas. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que la Biblia llame a Jesús Dios, ¿no? Que lo hace en diferentes partes, y que Jesús no sepa, diga que Él no sabe cuándo va a regresar? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pensáis? ¿Os ocurre algo? Un día Él va a saber qué es que va a regresar Ah, allá. pero si la Biblia llama a Jesús Dios, Dios todo lo sabe, ¿no? Claro. Y si hizo todo lo que hizo, debiera de saber. Ajá. No sé. Claro. Entonces, el asunto es porque Jesús está dentro de la parte carnal, la parte del mundo, y de pronto a Dios ya en la parte como más celestial. Ajá. Porque de hecho hay varias cosas que pueden aplicar la misma pregunta. Ajá. Por lo menos cuando perdonan a los que ellos no saben lo que hacen, en la crucifixión. Entonces también da a pensar exactamente la misma pregunta. Es como desde el puesto que él está, de pronto que no tenga, digamos, un conocimiento o algo adicional, por lo que está amarrado a la parte carnal. Ajá. O como cuando dice la Biblia, por ejemplo, hablando de la vida de Jesús, que Jesús, por ejemplo, dice en una ocasión que él estaba cansado, ¿no? O que tenía hambre. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede Dios estar cansado? O Dios tener hambre, ¿no? Es la misma pregunta, ¿no? Sí, claro. Sí, está dentro Claro. de la parte carnal. Claro. Y yo creo que se debe entender así, de esa manera, ¿no? Y es que en la Biblia se nos presenta a Jesús con una doble naturaleza, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? La naturaleza carnal y la espiritual, ¿no? Entonces, claro, la Biblia llama a Jesús Dios, sí que lo hace, pero también lo llama hombre, ¿no? Sí. Jesús mismo, para hablar de sí mismo, él se llamaba así Hijo del Hombre y también se llamó Hijo de Dios, ¿no? Jesús nació con madre humana, por eso vino como hombre, pero su padre fue directamente Dios, ¿no? Entonces, claro, en Jesús encontramos esta doble naturaleza, ¿no? Es como la fusión entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, como hombre, estaba limitado como cualquier hombre, ¿no? Pero como Dios, ¿no? En el espíritu, ¿no? Pues no tiene ninguna limitación. Sí. Creo que es de esa manera que se deben entender esto que encontramos en su vida, que parece una paradoja, ¿no? Parece una contradicción, pero no lo es, ¿no? Que Jesús tiene esa doble naturaleza. Él se sujetó a sí mismo, ¿no? Se limitó a sí mismo para hacerse hombre, para vivir esta experiencia, ¿no? Ajá. Él cuando quiso se dio a conocer como hombre. Y en otras se dio a conocer como Dios, en los milagros que hizo, en la transfiguración, y cuando dijo cuando oró en el desierto, diciéndole al Padre que si era posible que apartara de él ese cáliz. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que todavía me pregunto por qué. Que él dijo, Padre, ¿por
qué me has abandonado? Entonces, Claro. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice de Jesús que él, siendo Dios, ¿no? Porque dice, siendo en forma de Dios, no se agarró a eso, a ser igual a Dios, sino que se despojó para venir como hombre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en ese capítulo. Bien, entonces no podemos decir qué día ni a qué hora será cuando Jesús vaya a regresar, lo cual es algo que algunos han hecho a lo largo de la historia. Han dicho, Jesús viene este año, ¿no? Viene este día. Por ejemplo, los testigos de Jehová lo han hecho. A lo largo de la historia de los testigos de Jehová, uno ve que ellos han dado fechas de cuándo iba a regresar Jesús. Claro, llegó esa fecha y no vino. Entonces, ellos dicen que él va a la tierra de los bienes para que lo mate otra vez, ¿no? Entonces, viene como rey. Y otros lo han hecho, también lo han hecho pastores. Han dicho, Jesús Ha habido regresa. muchas ocasiones que Claro, se ha escuchado eso claro. y no se ha cumplido. No se ha cumplido. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí que podemos saber es que hay señales que Jesús ha dado. Entonces podemos asegurar que Jesús viene después del cumplimiento de esas señales. No podemos decir que va a venir antes. Por eso cuando se habla de ese arrebatamiento que viene de pronto, ¿no? Que dice, puede venir, esta noche puede ser el arrebatamiento. Que Jesús venga y se lleve a su iglesia. Si no se han cumplido todas las señales, no puede ser, ¿no? Porque las señales se tienen que cumplir. Y tiene que levantarse ese sistema mundial anticristo que persiga a la iglesia. Hasta que no pasen todas esas cosas, no puede ser el arrebatamiento, ¿no? Tienen que cumplirse las señales. Jesús dijo después de la tribulación. Bien, pues este es el capítulo 13, que nos habla de la venida de Jesús y de cómo va a estar el mundo. Y ya por último, los últimos versículos, que es lo que ya habíamos comentado, es que Jesús, con todo esto que él enseña, él espera que la iglesia viva con una actitud, ¿no? Referente al regreso de Cristo. ¿Cuál es esa actitud? Que es lo que tenemos ya al final, ¿no? Los versículos 33 al 37. Estemos despiertos. Que estemos despiertos. Velad y orad. Velad y orad. Que estemos que seamos atentos. como las vírgenes que tenían aceite, siempre tenían aceite, no como las que después se fueron a medir y se quedaron fuera. Claro. ¿Qué sería quedarse dormido? Pues no estar atento a las señales, a lo que está pasando en el mundo, a lo que Jesús dijo, no estar enfocados en la misión que Cristo nos ha encomendado, vivir una vida pues como cualquier otro de este mundo, ¿no? Que no conoce a Dios, ¿no? Y de pronto, claro, Jesús va a regresar y va a pillar de sorpresa, ¿no? Pues se va a levantar todo ese sistema anticristo y a uno le va a pillar desprevenido, ¿no? No preparado. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Entonces Jesús lo que espera es que sus discípulos, que tenemos sus palabras, que estemos atentos, despiertos, enfocados en el servicio que Jesús nos mandó, ¿no? Esperando su regreso. Los testigos de Jehová y los otros creyentes dicen que ellos son salvos, pero a nadie, el Señor Jesús nunca ha dicho, ustedes van a ser salvos, ustedes están bien conmigo, todo eso. Yo a veces digo, no, porque también nosotros vamos a la iglesia y lo que yo le conté ayer, ¿no? Que ellos ya vienen salvos, que ya Dios va a venir y se la va a llevar para allá, para el cielo y eso. Ya, claro. No sé. Claro. Hombre, hay muchas denominaciones que se confiesan cristianas, ¿no? Y algunas a veces actúan como que
para ser salvo tienes que formar parte de esta denominación o de esta iglesia, ¿no? Pero la realidad es que Jesús habló muy claramente acerca de la salvación, ¿no? Y la salvación se recibe por medio de la fe en Él. Cuando estamos dispuestos a dejar atrás nuestra vida apartada de Dios para ahora seguir a Cristo como nuestro Señor, ¿no? Confiando en su sacrificio para perdón de nuestros pecados, ¿no? Así recibimos la salvación, la recibimos por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? No por medio de formar parte de la iglesia tal, ¿no? Que tiene tal nombre, ¿no? Claro. Ajá. Ahora, los salvos, si hemos recibido la salvación en Cristo, pues vamos a formar parte de una iglesia local, ¿no? Porque Jesús hizo eso, Jesús fundó una comunidad de discípulos, una comunidad cristiana, ¿no? Y ese es el diseño, ¿no? Ese es su plan para nosotros. Ahora, ¿puede ser que alguien que no forme parte de ninguna comunidad cristiana a nivel local sea salvo? Pues sí, sí puede, ¿no? Si ha creído en Jesucristo, su Señor, y ha tomado la decisión sincera de seguirle, pues esa persona ha sido rescatada por Dios, ¿no? Ha recibido el perdón de sus pecados. Ahora, ¿por qué entonces no se involucra de forma activa en una iglesia, ¿no? Local? Bueno, pueden haber diferentes condiciones, ¿no? Quizá pues porque está aislado, quizá vive en un lugar donde no hay iglesia, ¿no? O quizá porque, no sé, uno puede pensar en diferentes, quizá está enfermo y no puede salir de su casa, o quizá sí que puede hacerlo y no lo hace, y bueno, pues tendrá que un día rendir cuenta ante el Señor, ¿no? ¿Por qué no formarte parte de...? Pero no podemos decir por eso que esa persona no sea salva, ¿no? Uh-huh. Y también pienso que no sabemos que si hasta el final vamos a llegar haciendo la voluntad de Dios. Hay algunos que, bueno, se ponen dicen que están cumpliendo perfectamente y después no sabemos, de repente se pueden apartar, ¿no? Claro, se apartan. Sin la tribulación mismo, cuando ven delante de Cristo mismo, ahí mismo ya, ¿cuántos se quedarán atrás? Y no se puede decir que sí, que ya porque estamos en la iglesia ya va a venir y llevarnos. Claro. Tenemos que todavía trabajar mucho. Sí. La victoria está en mantenerse en la fe, ¿no? Mantenerse en la fe, porque la perfección, ¿no? No la vamos a alcanzar aquí en este mundo. No podemos pensar, bueno, si yo me mantengo cumpliendo con todo lo que Dios nos ha mandado, entonces sí que soy salvo. No, porque todos vamos a fallar mientras estemos en esta carne. Sí que debemos tener la intención honesta, ¿no? De hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso sí, la disposición. Pero la victoria está en mantenerse en Cristo, mantenerse en la fe, ¿no? Claro, la fe tiene que ser una fe viva en el sentido de yo realmente confío en Él y estoy dispuesto a seguirle, ¿no? Estoy dispuesto a que Él dirija mi vida, ¿no? Porque lo contrario sería una fe muerta, decir, sí, yo creo, pero vivo mi vida como quiero, ¿no? Eso más bien es una tradición religiosa, pero no es una fe auténtica, ¿no? Yo asocio esos dos versículos que es con la fe. No dormirse es como estar con la fe viva. Ya no, pues más allá de pronto de lo que esté pasando, ya, es mantener la fe cada uno. Claro. Yo creo que sí, de pronto el entorno de pronto se puede prestar para dormir esa fe en el sentido de que, no sé, de pronto mucho trabajo o que se enfoque mucho en otras cosas que haga dormir esa fe. Claro, ese es el peligro, ¿no? Claro. Esa es la advertencia de la manera que yo la tomo. Muy bien.
Muy bien, bueno, pues cerramos aquí, ¿no?